La conexión. Juan Vázquez Rojo, investigador y profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Juan, ahora ya me escuchas, ¿verdad? Perfectamente, Marta. Te escuchamos a ti y te vemos perfectamente también. Juan, decía que en Davos mucho se ha hablado de China, o bueno, se le han lanzado varios mensajes, uno de ellos por parte de Bruno Le Maire, aunque el mensaje no iba directo a China, iba más directo a Estados Unidos, diciendo que no le estaba gustando mucho el enfoque que estaba teniendo hacia el gigante asiático. Bueno, rencillas entre Francia y Estados Unidos, que vemos que cada vez se tejen con, bueno, de forma más significativa, pero nos llamaba la atención el mensaje que trasladaban Christine Lagarde y Kristalina Georgieva, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, advirtiendo de que, bueno, sí, que se va a ver un crecimiento económico mundial, que sobre todo pues el impulso va a venir por China, por el gigante asiático, pero que, ojo, que China no provoque también una nueva subida de los precios. ¿Hasta qué punto nos tiene que preocupar que China pueda provocar una nueva alza en la inflación? Claro, es que aquí has apuntado algo que es fundamental y es que China es, según como se mide, la segunda o la primera economía del mundo y cualquier cosa que ocurra en China afecta a todo el mundo. Y si China se recupera de forma intensa, va a demandar más recursos, más materias primas, más energía, y aquí sobre todo está la clave. Y si China demanda más energía y la oferta no sigue esa demanda, pues nos vamos a ver una situación muy parecida a la de hace unos meses, con subidas en los precios de algunas materias primas, como por ejemplo el gas, y no solo de hace unos meses, sino también de finales de 2021, ¿no? Que también pasó una situación parecida. Es decir, China en gran medida marca la demanda en los recursos internacionales y eso afecta a los precios directamente. Y entonces, en ese sentido sí que puede afectar a la inflación, sobre todo a la inflación que tiene que ver, y sobre todo la que afecta a la Unión Europea, con los costes de las materias primas, de los alimentos y de la energía, sobre todo. Entonces, en ese sentido sí que podemos ver un problema en cuanto al nivel de precios, de nuevo. Bueno, decías, ¿no? Demanda de mayores recursos, energía, materias primas, en medio de los esfuerzos también por resucitar esa demanda interna que ha estado mermada en estos prácticamente 3 años, podríamos hablar de restricciones, de bloqueos debido a la pandemia. Uno de los principales objetivos ahora pues va a ser impulsar el consumo interno. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Cómo va a conseguir hacerlo para sacar músculo, ¿no? de su PIB? Pues ese es el gran reto de China, ¿no? Que lleva intentando impulsar el consumo interno como motor del PIB desde hace más de una década. Y es verdad que entre 2011, 2012 y 2019 lo consiguió de forma tímida, que el consumo interno fuese teniendo más peso en el Producto Interior Bruto, pero a partir del 2020 eso se truncó y de nuevo pues los motores clásicos de la economía china, como son la inversión en infraestructuras, inversión en activos fijos y las exportaciones, fueron pues, el motor de la economía, ¿no? De hecho es lo que pasó en este 2022, que el consumo interno ha estado fundamentalmente apagado por las restricciones y que pues, las inversiones fueron las que tiraron del Producto Interior Bruto. Entonces, la clave es que en este 2023 pues, se compense un poco esa situación, se vuelva una tendencia en la que el consumo tenga, digamos que sea el que más crezca por encima de la inversión, un poco para balancear ese desequilibrado PIB que tiene China, que depende mucho de la inversión y de las exportaciones y poco del consumo interno, pero lo va a tener muy difícil. Es verdad que la propia inercia de la vuelta a la normalidad después del COVID, es decir, que la gente vuelva a hacer una vida normal, va a impulsar el consumo, obviamente, eso es una inercia que va a ocurrir, pero hay un problema estructural y es que de forma general las condiciones de la mayor parte de los trabajadores chinos impiden que gasten una gran parte de la renta en el consumo y eso hace que estructuralmente sea débil, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de China, cambiar la estructura productiva del país e impulsar más el consumo interno, pero eso no será nada fácil, no lo tendrán nada fácil y más allá digamos, de la coyuntura, que es el COVID, los aspectos estructurales sí que van a ser más difíciles de cambiar. En cualquier caso, simplemente por la inercia de la recuperación post-COVID sí que se va a recuperar algo durante el 2023 y eso va a afectar al resto del mundo también, aumentando las importaciones, como decíamos antes, afectando también a la demanda de recursos naturales, de materias primas, de materiales industriales, de alimentos, etcétera. Sí que me gustaría que ahondásemos un poco en las claves de en qué estado se encuentra el sector inmobiliario
en el país, porque se está advirtiendo sobre un gran riesgo de recesión, pero sobre todo por la parte inmobiliaria. Se calcula que ahora mismo la espiral de deuda en el inmobiliario está rondando en torno a los 175.000 millones de dólares, pero esto hablando a escala mundial, se pone en foco a Estados Unidos, la situación europea, pero también la China. Hay retrasos en los proyectos que están generando mucha preocupación en medio, pues, de esas caídas en ventas en todo el país. Además, también se han ido produciendo de forma esporádica algunos boicots hipotecarios. Hemos visto cómo el gobierno ha cambiado parte del enfoque en las últimas semanas, suavizando, ¿no?, algunas variables, como permitir que las empresas inmobiliarias puedan añadir más deuda como parte de, bueno, como decimos, esa relajación, ¿no?, de la postura de las autoridades. Pero ahora mismo, ¿en qué estado se encuentra el sector inmobiliario del país y hasta qué punto, evidentemente, tenemos que empezar a dar un poco el toque de alarma? Bueno, pues igual que comentaba hace nada que había problemas que se iban a solucionar por la inercia, por ejemplo, una parte del consumo se iba a recuperar con la reactivación después del COVID, hay problemas estructurales que no se van a solucionar en el corto plazo. Y uno de ellos es el problema inmobiliario. Si uno de los datos del sector inmobiliario en China durante el 2022 son catastróficos realmente, porque la caída en los precios de la vivienda llevan 16 meses seguidos cayendo, la inversión inmobiliaria ha caído un 10%. Después, digamos, las nuevas construcciones han disminuido y los proyectos finalizados también han disminuido de forma considerable. Es decir, son datos que nos llevan a pensar que no es algo coyuntural, sino que digamos, esa burbuja inmobiliaria de China se está desinflando, ¿no? Y realmente, precisamente por eso, es verdad que China hace pocos años, lanzó las 3 líneas rojas, como comentabas, que tenían que ver con controlar, ¿no?, con que las empresas vinculadas al sector tuvieran que controlar, digamos, el endeudamiento y los ratios de endeudamiento que tenían, pero ha tenido que dar marcha atrás porque si forzaba mucho el cumplimiento de esas 3 líneas, pues muchas inmobiliarias, pues a lo mejor quebraban, porque no podían llegar a cumplir esos ratios y eso, pues, podía hacer que se llevara por delante, pues, el sistema financiero, empresas muy vinculadas al sector, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por eso lo que está haciendo China ahora es intentar desinflar la burbuja de forma controlada, ¿no? Y eso pasa por las grandes empresas inmobiliarias trocearlas, intentar finalizar los proyectos que están en curso, porque de ahí viene una parte del malestar social que vimos el año pasado con la revuelta, la llamada revuelta de las hipotecas, en la que muchos ciudadanos chinos que estaban hipotecados y que veían que su casa no empezaba a construirse y ya habían pagado parte de esa hipoteca, pues se enfadaban, salían a la calle y eso al gobierno pues no le gustaba porque era un caldo de cultivo que podía poner patas arriba al país, ¿no? Entonces, precisamente para que eso no se extendiese como una mancha de aceite a lo largo del país, lo que han intentado hacer precisamente es trocear proyectos, ¿no? Y digamos que distribuirlos en otras inmobiliarias, en parte del sector público, parte de la banca, para que pudieran reactivarlos y finalizar esos proyectos y calmar por lo menos los protestos sociales. Y después intentar que la banca facilite la financiación a las inmobiliarias para que éstas, pues, puedan continuar sobreviviendo y poco a poco, pues, intentar estirar un poco el chicle, desinflar la burbuja poco a poco, pero aunque eso ocurra y no veamos una crisis a los Lehman Brothers, hay un problema y es que el sector inmobiliario supone en torno al 25% del PIB chino directa e indirectamente. Es decir, que si ese sector se apaga, una parte importante del crecimiento del Producto Interior Bruto de China se va a pagar también. Por lo tanto, no es solo que haya que desinflar esa burbuja de forma controlada, sino que hay que impulsar, o tiene que impulsar China, otros motores económicos para que puedan seguir creciendo a unas tasas, digamos, como las que vivimos hace años y sobre todo de forma sostenible, porque realmente el sector inmobiliario en China tiene una situación insostenible, ¿no? Y obviamente hay que reducir el peso que tiene y probablemente tengan que, bueno, pues hacer como decíamos, una voladura controlada para que no afecte tanto a la economía, pero como digo, hay que buscar una alternativa, tienen que buscar una alternativa y buscar unos motores de crecimiento y eso no se hace de un día para otro, es una situación muy complicada. Como decías, ¿no?, en torno al 25% del PIB de forma directa e indirecta es lo que ocupa del trozo de la tarta total del PIB el sector inmobiliario. Claro, nos decías, cuidado porque si se apaga esa parte del motor, se apaga también, por tanto, esa parte del PIB. Entendemos que, por tanto, esa necesidad de aupar el consumo interno va de cara a que el consumo interno coja parte de la tajada que ocupa el sector inmobiliario en el PIB de China, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí la clave está en buscar pues, nuevos sectores que puedan impulsar la economía y una clave de ese nuevo impulso de la economía tiene que ver con impulsar el consumo interno. Al fin y al cabo, otro problema que hemos visto que tiene China es la cuestión demográfica, ¿no? De la población. Vemos que la población ha decrecido el año pasado y también la urbanización del país cada vez es más lenta, es decir, ha tocado más o menos el 60% de urbanización del país y cada vez menos gente va a pasar del ámbito rural a las ciudades. Y eso también afecta al sector inmobiliario y afecta a la economía en general. Es decir, van a tener que buscar nuevos sectores que tengan, digamos, un componente de desarrollo tecnológico más alto, subir en las cadenas globales de valor y no solo producir bajo valor añadido, para que, digamos, se pueda producir una mayor cantidad de PIB por habitante, porque ya no pueden crecer en extensivo, es decir, en crecer por, digamos, aupados en el crecimiento de la población y el desplazamiento, la migración del campo a la ciudad, porque eso ya ha tocado techo, ¿no? Tiene que buscar nuevos motores. Y el consumo interno, es decir, que cada trabajador chino esté en un sector que pueda producir más PIB por persona y que eso le permita también tener un salario más elevado, también pues, le va a permitir tener un salario, tener una renta disponible mayor para poder consumir más y que el consumo interno sea uno de los pilares de crecimiento. Lo que pasa es que eso es una reforma estructural y eso no lleva ni un año ni dos y también implica un conflicto entre sectores que pues, están muy cómodos con el modelo antiguo, pues sectores que están vinculados a la industria exportadora de bajo valor añadido, gobiernos locales que tienen, digamos, dependencia también estructural del sector inmobiliario, el propio sector inmobiliario, etcétera. Digamos que hay intereses contradictorios dentro de la economía china, de China en general, que impiden también ese cambio. Y después están las restricciones externas vinculadas al bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que China tiene una situación muy complicada, ¿no? Para salir o cambiar el modelo productivo y buscar nuevos motores de crecimiento. Bueno, situación complicada, como nos dices, además con muchos intereses que confluyen y que, bueno, pueden ser contradictorios, así que veremos cuáles son los avances que se producen al respecto. Nosotros lo seguiremos vigilando y analizando, desde luego, porque siempre es muy difícil tener la bola de cristal y adelantarse a todo, pero veremos. Por el momento tenemos el entorno, la fotografía general, para observarlo todo con cierta cautela. Juan Vázquez Rojo, como siempre, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias, feliz fin de semana también. Un saludo. Bueno, nosotros, por cierto, ya nos acercamos